Bienvenidos al mundo SAP. En esta oportunidad vamos a desarrollar aspectos varios de uno de los módulos financieros que contempla este ERP. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el módulo de controlling o módulo de costos. Iniciaremos con el tema número 1, que se titula Conceptos básicos y unidades organizativas. La metodología que vamos a seguir durante lo largo de este primer tema es, se van a ir presentando una cantidad de presentaciones. Posteriormente, luego de conceptualizarla, voy a realizar un breve comentario que pueda complementar este concepto con el fin que el objetivo de este tema sea cumplido de la mejor manera. Objetivo general. Después de completar este tema, usted podrá comprender los conceptos básicos del módulo de controlling, describir las unidades organizativas. Al finalizar el curso, los participantes deberán estar familiarizados con los siguientes elementos: conceptos básicos del módulo de controlling, describir las unidades organizativas, dentro de las cuales tenemos la sociedad PA y la sociedad CO, y a continuación la agenda de este primer tema. Como primer punto, conceptos básicos. En este primer punto vamos a desarrollar los siguientes conceptos: ¿qué es un mandante? ¿Qué es la contabilidad interna? ¿Qué es la contabilidad externa? Componentes de la contabilidad interna. Flujo de valor en contabilidad interna. Como punto número 2, las unidades organizativas. Objetivo de la estructura organizativa, unidades organizativas de control, dentro de las cuales tenemos la sociedad PA, la sociedad CO, la sociedad, el centro y la división. Estas tres últimas, aunque no son unas unidades organizativas que pertenecen al módulo de controlling, la vamos a traer a cotación porque son importantes dentro de la estructura para la integración de todo el módulo, de todos los módulos. Recordemos que el sistema SAP es un sistema integrado y la integración nace y se origina por estas estructuras organizativas. Cada módulo tiene su propia estructura organizativa con la cual se interlaza con los demás módulos. Por eso, participantes, es importantísimo cuando se define la estructura organizativa de una sociedad, llama la empresa u organización, ya que estas son las bases o los pilares con el cual se va a desarrollar y se va a interlazar el sistema con sus diferentes módulos. Quiere decir, en otras palabras, esta tiene que quedar definida de la mejor forma posible para que a futuro toda la integración entre los diferentes módulos puedan relacionarse de la mejor forma. El último punto tiene que ver con las asignaciones. En las asignaciones tenemos una asignación individual y tenemos lo que son las asignaciones múltiples. Esto va a ser, este es el objetivo, el contenido de la agenda que presentaremos a continuación. Conceptos básicos.
Vamos a iniciar con lo que es un mandante. El mandante es una unidad autocontenida dentro del sistema SAP desde el punto de vista técnico, organizativo y comercial. Los mandantes tienen sus propios registros maestros y sus propios conjuntos de tablas. La definición de la unidad organizativa mandante es obligatoria. El mandante es el nivel jerárquico más alto en el sistema SAP. Las especificaciones que se realicen o los datos que se introduzcan en este nivel son válidos para todas las sociedades y para todas las estructuras organizativas. Por lo tanto, solo se necesita especificar estos valores o introducir estos datos una vez. De este modo, se aseguran que los datos son coherentes. Para complementar esto, les digo que en la práctica se pueden tener diferentes mandantes en diferentes ambientes. ¿Ok? Por ejemplo, en una organización, cuando se hace una implementación SAP, se tiene una primera instancia que se le llama normalmente un ambiente de desarrollo. En ese ambiente de desarrollo tenemos un primer mandante. En ese mandante es donde se realiza toda la configuración necesaria que requiere la empresa para poder operar y simular todos sus modelos de negocios dentro del sistema ERP. Ese mandante es configurado y en este mandante se configuran todo lo que es las estructuras organizativas. Como segundo mandante, dentro del mismo ambiente de desarrollo, estos ambientes de desarrollo normalmente se encuentran dentro de una unidad física, puede ser un servidor. Tenemos un mandante de pruebas. Es donde se empieza a realizar las primeras pruebas relacionadas a la configuración que se hizo en un mandante de desarrollo. Normalmente la información viaja de un mandante a otro por medio de algo que se llama órdenes de transporte. Esas órdenes de transporte trasladan la información entre mandantes y en ese momento ya puedo realizar las pruebas respectivas de todo lo que se ha configurado en el mandante anterior. Entonces, de esa manera podemos tener diferentes mandantes hasta tener el último o definitivo, que es el mandante productivo. Ese mandante productivo es donde se van a realizar las operaciones en vivo de las empresas. Es donde contiene toda la configuración y está completamente óptimo para empezar a utilizar y empezar a funcionar. Normalmente, quienes ya manejan la herramienta, seguramente tienen un mandante productivo donde realizan las operaciones diarias de la empresa y tienen un mandante de prueba. En ese mandante de prueba, ustedes pueden simular ciertos escenarios para no hacerlo en el ambiente productivo, pueden irse a ese ambiente de prueba justamente para evitar contabilizar algo errado y les permite justamente tener un ensayo de error con algún escenario que ustedes no tengan claridad absoluta que va a funcionar. Entonces, tienen este ambiente de prueba para realizar cualquier tipo de actividad y pruebas, y tenemos ya el ambiente productivo, que es donde se contabiliza las operaciones reales de las empresas. Entonces, eso es como para complementar el concepto de lo que es un mandante. Esos mandantes normalmente tienen una codificación. No hay una regla acerca de qué codificación colocarle.
Hay quienes, por ejemplo, llaman a su ambiente productivo con el número 500 o al número 300. Una sociedad pudiese tener un ambiente productivo con una codificación con un número 500 y un ambiente de prueba con una codificación con el número 400. Lo importante es que nosotros como usuarios, al tener eso bastante claro, para que al momento de ingresar al mandante, saber qué mandante estamos llamando. Por ejemplo, el sistema me va a pedir cuál es el código del mandante a donde quieres ingresar y cuál es tu usuario y tu clave para acceder. ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque si entramos a un ambiente equivocado, pudiésemos afectar la contabilidad real de la empresa. Entonces, eso es un punto que debemos considerar. Vamos al siguiente concepto, que hace mención a la contabilidad interna. Vamos a ver. La contabilidad interna contiene todas las funciones de contabilidad necesarias para que el controlling sea eficaz. Si una sociedad divide su contabilidad en interna y externa, la contabilidad interna proporciona la información necesaria a los responsables de gestión y control de operaciones para la toma de decisiones. A su vez, facilita la coordinación, supervisión y optimización de todos los procesos de una empresa. Esto incluye el registro tanto del consumo de los factores de fabricación como de los servicios ofrecidos por una empresa. El módulo de costos, CO, proporciona todas las operaciones de controlling necesarias para el control interno. Entonces, en este concepto que acabo de compartir, básicamente definen la contabilidad interna como esa contabilidad que va a permitir a la alta gerencia realizar la toma de decisiones. ¿Ok? En esta contabilidad interna es flexible porque puedo moldearla según la necesidad propia de medir la rentabilidad y obtener los resultados que yo deseo realizar como cabeza de una organización. Entonces, cuando hablamos de contabilidad interna, nos vamos aquí a la presentación. Cuando hablamos de la contabilidad interna, nos referimos específicamente al módulo de costos o al módulo de CO. Importante acá con la terminología. De ahora en adelante, cuando hablemos del módulo de CO, estamos hablando lo mismo de mencionar el módulo de costos o módulo de controlling o contabilidad interna. Es lo mismo, ¿ok? En muchos textos van a hacer referencia al módulo de costo como la contabilidad interna. Entonces, importantísimo tener esta información clara. Aquí vemos en la presentación, tenemos en la parte superior, módulo de costos, CO, contabilidad interna, contabilidad de costos, valoración diversa y flexibilidad. Entonces, uno de los aspectos importantes que debo resaltar con respecto a la contabilidad interna es justamente la flexibilidad. Esa flexibilidad que tengo, que ciertamente no estoy apegado a cualquier cantidad de requisitos legales, contables, tributarios y fiscales que deba cumplir para poder satisfacer a un tercero. Mi contabilidad interna satisface y brinda herramientas a la alta gerencia para la toma de decisiones. Fíjense que acá, justamente en uno de los lados, me hace referencia a la contabilidad de centro de beneficios. La contabilidad de centro de beneficios lo vamos a ver
más adelante, en el tema número 2, forma parte de un componente que permite medir rentabilidad dentro del módulo de control. Entonces, ese es el concepto que relaciona a lo que es la contabilidad interna. Ahora vamos a hablar, ya ha quedado claro lo que es la contabilidad interna, ¿qué es la contabilidad externa? Las empresas necesitan generar y presentar estados financieros acorde a estándares internacionales, así como presentar lo relacionado en materia tributaria en base a las normativas fiscales que rigen el país. El módulo de gestión financiera, FI, proporciona todas las operaciones necesarias que requieren las organizaciones para presentar la información contable de acuerdo a los estándares internacionales y normativas legales. Entonces, un breve comentario sobre el concepto de lo que es la contabilidad externa. La contabilidad externa es la contabilidad propiamente dicho, como la conocemos académicamente. Es la que se rige por estándares internacionales, es la que debe satisfacer cualquier cantidad de dispositivos legales en materias tributarias, parafiscales y legales que rigen al país, y esta contabilidad interna dentro del mundo SAP está dentro del módulo de FI, módulo de gestión financiera. ¿Okay? Entonces, el módulo de FI es quien representa o quien lleva el control de la contabilidad externa. Entonces, tenemos acá en la presentación que puedan estar viendo en este momento, tenemos acá la auditoría fiscal, lo que decía anteriormente, todos los compromisos fiscales y parafiscales que deben satisfacer la contabilidad externa, finanzas externas, balances contables, requisitos legales y los estándares internacionales. Por supuesto, toda esta información que rige la localidad del país debe estar claramente definida dentro de este módulo de finanzas, módulo de FI, gestión financiera. Entonces, de manera resumida, la contabilidad interna está orientada a satisfacer las necesidades internas de la empresa con el fin de tomar decisiones. La contabilidad externa tiene como objetivo poder cumplir todos los estándares internacionales en materias contables, fiscales y parafiscales para poder ser presentada ante un tercero en caso de fiscalizaciones, por ejemplo. Entonces, fíjense, aunque estamos hablando de dos conceptos que parecieran ser distintos, en la práctica se integran dentro del sistema SAP. No es que las contabilidades están aisladas o que dentro de finanzas yo llevo una contabilidad y dentro de costos llevo otra contabilidad. No, la información es la misma, las imputaciones o afectaciones contables son las mismas, solo que bajo el módulo de costos están presentadas de una manera y distribuidas de una manera que en finanzas debo presentarla de cierta forma por cumplir ciertos requisitos legales. En costos quizás no tengo tengo esa flexibilidad de poder mover, presentar, distribuir la información de una manera distinta a cómo me lo exige quizás los estándares internacionales. Componentes de la contabilidad interna. ¿Ok? Ahora vamos a enfocarnos ya a la cuenta de contabilidad interna, como lo dije anteriormente, módulo de costos o módulo de control. Vamos a hablar de cuáles son esos componentes que están dentro de la contabilidad interna.
Los componentes de la contabilidad interna son los siguientes. El primero de ellos es el controlling de gastos generales, identificados con las siglas COM. El controlling de gastos generales controla y monitorea los gastos generales y lo asignado a unidades organizativas que producen los costos. Controlling de costo del producto, identificado con las siglas COPC. El componente de costo del producto calcula los costos en que se ha incurrido al proporcionar un servicio o fabricar un producto. Permite calcular el precio mínimo al que es rentable comercializar un producto. Cuenta de resultados COPA. El componente cuenta de resultados analiza las pérdidas y ganancias de una empresa según segmentos de mercados individuales. En cuenta de resultados, los costos se asignan a los ingresos de cada sector del mercado. Este componente proporciona una base para el cálculo de precios, definiendo clientes, determinando condiciones y seleccionando canales de venta. Entonces, un breve comentario acerca de los componentes de la contabilidad interna. Tenemos tres componentes. El primero, controlling de gastos generales. Este primer componente va a controlar todos los gastos que fluyen dentro de la contabilidad interna. Y vamos a ver más adelante de qué manera lo puede controlar para hacer de este módulo una herramienta eficiente para la toma de decisiones. El segundo módulo, el segundo componente es el controlling de costo del producto. Este lo que tiene como fin es controlar el costo del producto y servicio y presentarnos el costo el costo mínimo con el cual se puede comercializar un producto. Normalmente este segundo componente se activa para las empresas manufactureras o que realicen algún tipo de servicio. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad que se dedica a comercializar compra y venta de mercancía, el módulo de componente de control de costo del producto, COPC, no estaría activo porque no hay un proceso de cálculo de costo o cálculo de un servicio desde el punto de vista de fabricación. ¿Okay? Ciertamente, cuando trabajamos con comercializadoras también se calcula el costo de un material por la compra y los diferentes componentes que se le suman a esa compra como flete, entre otras actividades, pero vamos a ir conociendo cómo eso se va manejando de manera distinta dentro del módulo de control. Pero específicamente el control de costo del producto, COPC, está orientado más a las empresas, a las sociedades que se dedican a la manufactura, que quiere decir que hay actividad productiva. Cuentas de resultados con las siglas COPA. Esto está relacionado con todo lo que es la parte de rentabilidad. Con a través de estos componentes voy a poder medir diferentes reportes que va a ayudar a la alta gerencia tomar decisiones con respecto a la organización y qué es lo que está sucediendo dentro de ella. Ok, la siguiente presentación hace mención acerca del flujo de valores dentro de la contabilidad interna. ¿Ok?
Y en este flujo de valores lo que muestra es cómo fluye la información de los diferentes módulos logísticos hasta llegar al módulo de costo o módulo de control. Entonces vamos a ver qué tenemos acá en esta presentación. Tenemos una primera línea donde vamos a encontrar los módulos logísticos llamados así, como por ejemplo el módulo de HR, ¿ok?, que se dedica a gestionar el capital humano. Tenemos el módulo de MM, que se dedica o está orientado a la gestión de materiales. Tenemos el módulo de PP, que está orientado a gestionar la planificación de la producción. Y tenemos el módulo de SD, que es el módulo comercial. Ok, fíjense bien, de cada uno de estos módulos que tenemos en la primera línea base, se van desprendiendo una cantidad de operaciones propias de este módulo, como por ejemplo del módulo HR, que es el módulo de gestión de capital humano, todo lo que tiene que ver con contabilización de nóminas, pago de vacaciones, bonos de fin de año, utilidades, primas, todo lo relacionado a la parte del capital humano. ¿Ok? Las operaciones relacionadas al segundo módulo en la línea base de gestión de materiales está relacionado con todo lo que es el abastecimiento de los materiales, compra de materia prima, por ejemplo, traslados entre stock de materiales, ajustes a inventarios, cualquier cantidad de operaciones que estén relacionadas con el movimiento de materiales, lo controla este módulo. El tercer módulo de la línea base, fabricación. Aquí una actividad propia de este módulo, por ejemplo, la fabricación de un producto. Aquí se realizan órdenes de fabricación donde recogen el costo de producción para poder producir un artículo o una cantidad de artículos en un stock o un lote. Y por último tenemos el módulo SD, que es el módulo comercial, actividades relacionadas con el módulo, las ventas. ¿Okay? Entonces, cada uno de estos módulos va realizando parte de estas operaciones que acabo de mencionar, y estas operaciones van subiendo, ¿sí?, o se van desplazando hacia los módulos financieros. Fíjense que, por ejemplo, del módulo de HR, la información fluye hacia el módulo financiero o módulo de FI. Aquí existe el primer traslado de información de los módulos base al módulo financiero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de comercial tenemos las cuentas de ingresos. Para el caso de personal, todas las contabilizaciones hacia cuentas de gasto por el personal. Tenemos también todo lo que son los activos fijos y gastos recurrentes de los diferentes módulos. Entonces, la segunda base que recoge las operaciones realizadas en los módulos logísticos es el módulo de finanzas. Ahora, desde el módulo de finanzas, la información fluye y llega al módulo de costo. Fíjense que estamos hablando de la misma información que nació en los módulos logísticos, pasado a un segundo nivel al módulo de FI y llegando finalmente al módulo de costos. La información viaja por medio de la contabilidad de las clases de costos. La contabilidad de clase de costos la vamos a ver, la vamos a tocar y vamos a profundizar un poco más en el tema número 2, cuando hablemos sobre los datos maestros
del módulo de control. ¿Ok? De momento, vamos a quedarnos con la información que el medio, que el canal para poder distribuir o para poder pasar la información del módulo de FI al módulo de costo son las clases de costos. ¿Okay? Cuando la información viaja de finanzas al módulo de costos por esa clase de costos y se posiciona en cada uno de estos componentes. Fíjense, aquí tenemos los tres componentes del módulo de control. Tenemos el primer componente, control de gastos generales. Entonces tenemos acá este primer recuadro a mano izquierda. A mano derecha tenemos el segundo componente, que es la contabilidad de costo del producto, COPC. Y por último tenemos acá el tercer componente, que está por arriba de estos dos, que es el componente de cuentas de resultados o COPA. Entonces la información va fluyendo en base a la naturaleza de la contabilización que se está realizando. Fíjense, por ejemplo, vean acá la parte comercial. Aquí en el área comercial, la información de ingresos, ventas, devoluciones, descuentos, llega a las cuentas de ingresos y descuentos aquí al módulo de finanzas, y de allí pasan directamente por clases de costo a las cuentas de resultados o componente de COPA. Tenemos por acá, por ejemplo, la parte de fabricación. En el área de fabricación, todo lo que son las órdenes de fabricación llegan al módulo de finanzas y luego pasan por las clases de costos y se posicionan en este recuadro que es COPC, quien controla el costo del producto. Entonces, si se van dando cuenta, según la naturaleza del módulo y lo que se desprenda de él, esa posición se va contabilizando o se va guardando en cada uno de los componentes del módulo de costo. Otro ejemplo bastante palpable acá es los gastos del personal. Los gastos del personal llegan a finanzas por medio de la contabilización, luego llegan a controlling por medio de las clases de costo y caen aquí en este primer recuadro, que es el recuadro de gastos generales. Entonces, si se fijan, todo lo que son gastos van al componente controlling de gastos generales, todo lo que es producción va al componente de controlling de costo del producto y la parte de rentabilidad llega directamente al módulo de COPA. Pero sabemos que la rentabilidad no solamente conlleva ingresos, sino que la rentabilidad también tiene gastos. Entonces, de los dos componentes base, controlling de gastos generales y controlling de costo del producto, la información sube también a el componente COPA o el componente de cuenta de resultados. De esa manera, estando allí la información, ya yo puedo medir tanto ingresos como costos y gastos y luego puedo suministrar la información a nivel de rentabilidad para la toma de decisiones. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a mencionar un poco las unidades organizativas, ¿ok? ¿Qué es o qué son las unidades organizativas? Las estructuras organizativas de SAP forman la columna vertebral y están vinculadas a todas las transacciones y datos maestros en el sistema SAP. Como se lo decía anteriormente, son los pilares del sistema. La buena definición de una estructura organizativa en un proceso de implantación SAP es el éxito o la garantía que la información va a fluir de la mejor manera. Sí, por esa razón, según la metodología SAP, hay un espacio para poder definir estas estructuras organizativas de manera lógica y coherente según la naturaleza y el giro propio del negocio de la empresa y de cara a la integración que ésta va a tener
con los demás módulos. Como podemos ver en la presentación anterior, la información en un sistema como este fluye de manera natural desde los módulos logísticos o módulos bases operativos hasta llegar a los módulos financieros. Módulo de finanzas, gestión financiera, módulo de costos o módulo de CO o como lo quieran llamar, contabilidad interna. ¿Cuáles son los objetivos de las estructuras organizativas? Contar con la capacidad para organizar el sistema de tal manera que refleje la organización del negocio actual y futuro. Por supuesto, cuando definimos en conjunto a los miembros de la empresa, las unidades organizativas, se tienen que definir con cómo está presentada la empresa actualmente y también de cara a cómo va cómo va el giro de la empresa a futuro. Entonces ya debemos ir orientando hacia lo que queremos y definirlo de esa manera. Segundo aspecto, emitir reportes usando esta estructura para el monitoreo y seguimientos de la eficiencia del negocio. Tercer aspecto, adaptarse a un entorno de negocio cambiante mediante la construcción de estructura, lo más flexible posible. La estructura organizativa son piezas claves y cualquier cambio que requieran, una vez establecido, exigirán inversiones importantes de recursos para hacer efectivo dicho cambio. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la visión futura de la organización antes de finalizar el diseño e implementación de dichas estructuras en SAP. Esto lo que hace es reforzar un poco lo que he dicho y la importancia de obtener una buena definición con respecto a las estructuras que tenemos de los diferentes módulos en base a dos puntos, en base a cómo está definida actualmente y en base a hacia dónde va la organización a futuro. La sociedad PA. La sociedad PA representa una unidad organizativa en SAP que permite realizar análisis de mercado en base a diferentes características. La sociedad PA es el elemento central para el análisis de rentabilidad y permite evaluar segmentos de mercado clasificados según características como, por ejemplo, artículos, tipo de producto, centros, clientes, zona de ventas, entre otras. Estas características se pueden combinar para obtener márgenes brutos identificados por segmento de mercado específico. Una sociedad PA puede estar asociada a una o varias sociedades CO. Entonces, como lo dijimos anteriormente, la sociedad PA es el nivel más alto de los componentes del módulo de controlling. Esta es la encargada de medir la rentabilidad que origina la empresa. Ciertamente, en el módulo de finanzas, por medio de las estructuras de balance, yo voy a poder tener rentabilidad, voy a poder medir la rentabilidad de la empresa. Pero el módulo de PA, y ya vamos a verlo en uno de los temas futuros, el módulo de rentabilidad me permite realizar
cualquier cantidad de reportes que puedan satisfacer la necesidad de poder medir los diferentes esquemas de mercados que me pueda ayudar para la toma de decisiones. Aquí vamos, como podemos ver en la presentación, en la lámina actual, lo que tenemos es la forma cómo ingresar al sistema, ¿ok? Para poder realizar realizar una asignación de una sociedad CO a una sociedad PA. Tenemos por aquí, vamos al S-Pro. Dentro del S-Pro tenemos, nos vamos a la opción de estructura de la empresa, asignación, controlling y asignar sociedad CO a una sociedad PA. Tenemos acá en la siguiente presentación cómo está establecido o cómo se configura la sociedad PA. Entonces, la sociedad PA, primeramente se le coloca una nomenclatura. En este caso es llamada S001. Ese nombre o ese código lo coloca la persona quien configura, o queda definido cuando se levanta la estructura organizativa de la empresa, mejor dicho. Tenemos por acá un elemento que se llama clase de cuenta de resultados. Tenemos analítica y contable. Más adelante vamos a tener un tema específicamente para la parte de rentabilidad, pero desde ahorita le puedo decir que la parte analítica y la parte contable no es más que las formas que existen dentro de la sociedad PA para poder traerme la información que necesito para la construcción de los reportes y que estos sean satisfactorios para la toma de decisiones. Para eso se configuran estos dos componentes que están acá dentro de la sociedad PA. Se pueden trabajar con los dos, inclusive puedo tener reportes bajo contabilidad analítica y reportes bajo contabilidad contable. Más adelante, cuando toquemos este tema, vamos a ver cuál es la diferencia entre la contabilidad analítica y la contabilidad contable dentro de la sociedad PA, qué beneficio obtengo de una cuando trabajo con una, qué beneficio obtengo de la otra y cuál es su naturaleza y su lógica propia de trabajo. Fíjense que cuando hago la asignación de una sociedad PA a una sociedad CO, este paso es necesario que quede configurado en el sistema, porque de esta manera se integra la sociedad PA a la sociedad CO. Ya vamos a hablar de una sociedad CO, pero hasta los momentos, luego que se define la sociedad PA, que es la sociedad de la rentabilidad, ¿ok? Esta sociedad PA tiene que estar atada a una sociedad CO. Y vamos a ver más adelante cuántas sociedades PCO pueden estar amarrados a una sociedad PA, o si esto es un requisito sine qua non para que se dé. De momento, en esta presentación, más adelante vamos a profundizar un poquito sobre lo que son este tipo de asignación. De momento, hay una asignación 1 a 1, donde hay una sociedad CO asignado a una sociedad PA. Vamos a hablar sobre lo que es la sociedad CO. La sociedad CO es una unidad organizativa que representa un sistema cerrado, siendo su función principal facilitar el control de gestión de la organización. Una sociedad CO puede contener una o más sociedades FI, las cuales pueden operar en diferentes monedas si es necesario. La sociedad FI asociada a una sociedad CO deben utilizar los mismos planes de cuenta.
Ok, punto muy importante acá, mencionan que la sociedad FI, para ir manejando la terminología, cuando escuchen sociedad solamente, se hace referencia a la sociedad que hace vida o que se encuentra dentro de gestión financiera o el módulo de FI. En pocas palabras, la sociedad es la unidad organizativa debidamente constituida, es decir, la empresa. Cuando hablamos de sociedad, una sociedad es una empresa. Cuando escuchen sociedad CO, es una unidad organizativa dentro del módulo de control. Pero cuando lean o escuchen el término sociedad, simplemente hace referencia a la empresa, que es la unidad organizativa legalmente constituida. Entonces, aquí hay un punto importante que nos menciona que una sociedad CO puede contener una o más sociedades financieras. Eso es importante y más adelante lo vamos a resaltar. Solamente quiero subrayarlo para que lo tengan aquí presente. Entonces, la sociedad CO, su función principal es facilitar el control de gestión de la organización. Ese es el punto principal de la sociedad CO, siendo una unidad organizativa dentro del módulo de control. Vamos a ver una definición de lo que es la sociedad. Es la unidad organizativa de contabilidad externa más pequeña para la que se puede crear un conjunto de cuentas completo, autocontenido. Esto incluye la entrada de cualquier operación sujeta a contabilización y la creación de todas las partidas para cierres individuales legales, tales como el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. La definición de la unidad organizativa de la sociedad FI es obligatorio. La sociedad es la unidad organizativa de contabilidad externa centralizada dentro del sistema SAP. Se puede definir por lo menos una sociedad antes de implementar el componente de gestión financiera. Las operaciones relevantes para gestión financiera se introducen, se graban y se evalúan a nivel de sociedad. Se crea normalmente una sociedad GL legalmente independiente en el sistema SAP como una sociedad. Sin embargo, pueden definir también una sociedad según otros criterios. Una sociedad puede ser también un centro de producción comercial separado, pero no independiente. Esto es necesario, por ejemplo, así el centro de producción está situado en un país diferente y por lo tanto las evaluaciones tienen que realizarse en la moneda nacional apropiada y de acuerdo con otras especificaciones legales de impuestos. La sociedad FI es un código alfanumérico de 4 caracteres único por mandante. Una sociedad puede estar asociada a una sociedad CO. Entonces, fíjense, como se lo comentaba anteriormente, la sociedad financiera es la unidad organizativa legalmente constituida. Esta es una estructura organizativa dentro de gestión financiera y aunque no lo es de manera directa en el módulo de controlling, sí se relaciona por la integración que existe entre la sociedad y la sociedad CO. Fíjense algo, en la presentación que están viendo en este momento, es un punto donde se integra la sociedad CO
el nombre de la sociedad CO, CO01, Colombia Sociedad CO, es el nombre de la sociedad CO, y bajo esta sociedad CO tengo contemplado estas sociedades que se encuentran acá. Fíjense, tengo acá el término sociedad y por acá tengo el nombre de la empresa. Fíjense que ya el sistema de una u otra manera ya lo establece como el nombre de la empresa. Entonces, cuando veamos el nombre de sociedad, sociedad es igual a empresa, que es la unidad organizativa legalmente constituida. Entonces, en pocas palabras, una sociedad una o varias sociedades pueden estar asociadas y vinculadas a una sociedad CO. Aquí tengo el ejemplo y está configurado así en este mandante. Todas estas sociedades que son empresas legalmente constituidas están asociadas a la sociedad CO01. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre una presentación, cómo se asignan y se vinculan las diferentes unidades organizativas entre sí. Entonces tenemos por acá, iniciando con la base, que es el centro. El centro, y lo vamos a definir ahorita, después que realice esta presentación, el centro es una unidad organizativa del módulo de MM, ¿ok? Y no es más que divide a una sociedad, llámese empresa, en diferentes bloques por lógicas operacionales, comerciales y de distribución, ¿ok? Vemos que yo puedo tener cero o ningún centro, o un centro, o varios centros asociados a una sociedad. ¿Ok? Entonces, repito, puedo tener o ninguno, o un centro, o varios centros dentro de una sociedad. En pocas palabras, yo puedo definir una sociedad y tener dentro de esa sociedad o no le asigno ningún centro porque no se requiere la necesidad de hacer una distribución, o puedo tener un centro o puedo tener varios centros asociados dentro de una sociedad, pero la asignación es de esta manera. Ahora bien, una sociedad puede tener uno o puede estar asociado a uno o a varios sociedad CO. Entonces, la sociedad CO, en pocas palabras, la sociedad CO puede tener o asociada una sociedad financiera o puede tener varias sociedades vinculadas, como fue el ejemplo anterior. Teníamos 4 o 5 sociedades asignadas a una sola sociedad CO. Entonces, en este caso, yo puedo tener una o varias sociedades asignadas a una sociedad CO. El siguiente punto es la sociedad CO, una o varias sociedades CO pueden estar vinculadas a ninguna o a una sociedad PA. Para una empresa o para una sociedad, por ejemplo, que no tenga activo el módulo de rentabilidad, ¿verdad? Entonces quiere decir que su estructura organizativa llega hasta la sociedad CO. Pero la asignación que se le debe dar para este caso es que la sociedad, cuando existe una o varias sociedades CO,
si existen, tienen que estar asociadas por lo menos a una sociedad PA. Y si no hay sociedades PA, por supuesto, aquí tenemos el 0 que indica que no hay ninguna asignación, porque no se definió la sociedad PA, porque no se activó porque no hay componente para medir rentabilidad. Quizás para ese modelo de negocio no fue necesario. Pero la sociedad PA indudablemente brinda un gran plus al módulo de costo con respecto a todo lo que es medir la rentabilidad de una empresa. Entonces, estas son las formas como se pueden ir asignando las diferentes unidades organizativas entre sí. Básicamente esto es una jerarquía y fluye de esta manera. Vamos al siguiente concepto que tenemos por acá, que es el concepto de lo que es un centro. El centro es una unidad de organización que sirve para subdividir una empresa, lo que les decía anteriormente. Una empresa llamada, bajo el lenguaje SAP, sociedad, en función de aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades, en un lugar en el que se producen materiales o se suministran e entregan servicios. Para el almacenamiento de materiales, stock aportado, se asigna un almacén a un centro. El almacén depende de las condiciones de almacenaje. La división responsable de un centro se determina como una función del sector. La regla general es que el área de valoración corresponda a un centro puede desempeñar una variedad de funciones. Como centro de emplazamiento, incluye los objetos de mantenimiento que están especialmente ubicados en este centro. Las medidas de mantenimiento por realizar estas están especificadas, dentro de un centro de planificación de mantenimiento. Como un comercio o emplazamiento de ventas al por mayor, esta hace que los artículos estén disponibles para distribución y ventas. Un centro puede subdividirse en almacenes que permiten la clasificación del stock de materiales según los criterios predefinidos, por ejemplo, aspectos de planificación de almacén y de necesidades. Todos los datos válidos para un centro determinado, así como los almacenes pertenecientes a él, se guardan a nivel de centro. Este incluye, por ejemplo, los datos de planificación de necesidades y los datos de pronóstico. El centro es un código alfanumérico de 4 caracteres únicos por mandante y es la base para el módulo de PP. El módulo de PP, recordemos, el módulo de planificación de la producción. División. La división es una unidad organizativa de gestión financiera que representan un nivel concreto de operaciones y un área de gestión dentro de la empresa. Las operaciones de gestión financiera pueden asignarse a una división determinada. En gestión financiera pueden crearse balances internos y las cuentas de ganancias y pérdidas
de acuerdo con las divisiones concretas existentes. Asignaciones. Puesto que SAP ERP es un sistema totalmente integrado, es necesario asignar las unidades organizativas entre los distintos componentes. Por lo tanto, las unidades organizativas internas y externas deben definirse de manera consecuente y asignarse entre sí. Después de crearse la sociedad PA y la sociedad CO, se definen sus correspondientes asignaciones. Para el caso de la asignación de la sociedad CO y sociedades existentes, existen distintos métodos. Puede optar por cualquiera de estos métodos dependiendo de cómo se estructure su empresa. Si las perspectivas de gestión financiera y controles son idénticas, se puede asignar una sociedad a una sociedad CO. Si se asignan varias sociedades a una sociedad CO determinada, se podría realizar un controlling multisociedad o asignación múltiple. Entonces, fíjense a continuación. Tenemos aquí una presentación donde tenemos una sociedad CO, una sociedad PA llamada IDES. Aquí tenemos IDES, INC, Sociedad PA, IDEA. ¿Ok? Tenemos por acá, en el segundo nivel, las sociedades CO. Tenemos una sociedad CO1000 llamada Europa, y así sucesivamente tenemos 3, 4, 5, 6 sociedades CO. Y aquí abajo, en el último nivel, están las sociedades que representan a las empresas legalmente constituidas. Fíjense cómo acá tenemos, por ejemplo, para la sociedad CO1000 existen la sociedad, existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociedades financieras asignadas. Para la sociedad 2000 existen 3, para la sociedad 2200 existe una, para la 4500 existe una, para la 5000 existe una y para la 6000 existe una. Entonces fíjense, cuando se realiza la definición de estas unidades organizativas, unidad organizativa PA y la unidad organizativa CO, y la asignación de las sociedades a cada una de las sociedades CO, se deben tener en cuenta ciertos criterios que vamos a ir conociendo a continuación. Estos criterios es lo que me va a poder decir o indicar si voy a tener una asignación 1 a 1, como por ejemplo, fíjense el ejemplo de la sociedad 2200, la sociedad 2200, la 4500, la 5000 y la 6000, podemos decir que hay una asignación 1 a 1, debido a que existe una sociedad financiera para una sola sociedad CO. Pero fíjense lo que sucede en la sociedad 1000. En la sociedad 1000 existen varias sociedades financieras asignadas a una sociedad CO. Entonces no es una relación 1 a 1, sino que es una relación de varias sociedades financieras a una sociedad CO. Entonces lo importante es conocer cuáles son las limitaciones que conllevan poder hacer esta asignación múltiple y en qué me pudiese beneficiar y definir de esta manera esta asignación o individual, como el caso de la sociedad 4500, 5000, 6000 y 2200, o múltiple o multisociedades, como también se le conoce, como es el caso de la sociedad CO 1000 y 2000, que tienen asociado varias sociedades financieras. Entonces vamos a hablar de la asignación individual, ¿ok?
vamos a tocar este primer punto sobre lo que es la asignación individual. Entonces me dice, para este tipo de asignación se deberá contemplar los siguientes aspectos. Aspecto número 1, la moneda. Moneda de la sociedad CO. Si se usa una asignación individual, recuerden, la asignación individual es una sociedad CO y un único centro y una única sociedad financiera. Si se usa una asignación individual, donde la relación es 1 a 1, la moneda de la sociedad CO debe ser similar a la moneda de la sociedad. La sociedad CO se gestiona en su propia moneda. ¿Ok? Segundo punto, moneda del objeto. Se asigna una moneda del objeto para cada objeto de imputación en la contabilidad interna. Al utilizar esta asignación individual, se puede asignar una moneda del objeto distinta de la de la sociedad CO o sociedad para el objeto de imputación. Quiere decir que esto representa una segunda moneda que se llama moneda del objeto, que puede ser distinta a la moneda de la sociedad. Moneda transaccional. La moneda de la transacción es la moneda en la que se contabilizan los documentos en la contabilidad interna. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, a la contabilidad financiera, a la sociedad y a la sociedad CO la rige una moneda, pero la contabilización, yo puedo realizar ciertas contabilizaciones que por el lugar de procedencia son en otras monedas. Por supuesto, el sistema SAP trabaja con tasas de cambio y lo que hacen es llevar esta contabilización, la convierte en moneda local, que es la moneda que bajo la contabilidad de la sociedad es la que es permitida en ese país, y de esta manera bajo la moneda local queda realizado mi asiento contable. Pero transaccionalmente yo puedo realizar operaciones en diferentes monedas que el sistema lo lleva a una tasa de cambio para poder realizar el registro contable y la presentación de los respectivos estados financieros. Estos aspectos son los relacionados a las monedas dentro de esta asignación individual. Tenemos también el plan de cuentas. Definición. El plan de cuentas regula el registro de la contabilidad. Permite la presentación apropiada de los estados financieros. Varias compañías pueden utilizar el mismo plan de cuentas. Sin embargo, cada cuenta se extiende solo a las compañías que los requieran. Se deben utilizar el mismo plan de cuenta en la contabilidad interna y en la sociedad asignada. ¿Ok? Importante con este punto, suele traer confusión. Esto quiere decir que si aquí me dice, aquí está la clave en este primer punto, se debe utilizar el mismo plan de cuenta en contabilidad interna y en la sociedad asignada. Una cosa es utilizar el mismo, ya vemos que esto es un requisito, esto se debe cumplir para poder hacer una asignación individual. El mismo plan de cuenta que yo nombro o se asigna en la sociedad CO debe ser el mismo al de la sociedad que es la sociedad financiera. Y para el caso de las sociedades, de los planes de cuenta que comparten varias sociedades,
yo puedo ir asignando diferentes cuentas según la necesidad de utilizarla de cada sociedad. Entonces, el plan de cuenta es fundamental para que se pueda dar la asignación individual. Si yo defino un plan de cuenta, si realizo una asignación individual, debo tener en cuenta que el plan de cuenta para la sociedad y para la sociedad CO debe ser el mismo. Variante de ejercicio. Vamos a ver qué son las variantes de ejercicio. Definición. Las variantes de ejercicio contienen la cantidad de periodos contables del ejercicio y la cantidad de periodos especiales. Aunque la variante de ejercicio de la sociedad y de la sociedad CO pueden tener un número de periodos especiales distinto, su número de periodos contables debe ser el mismo. Además, los límites de los periodos de la variante de ejercicio deben ser idénticos. Se puede asignar una sociedad con una variante de ejercicio de 12 periodos contables y 4 periodos especiales a una sociedad CO con una variante de ejercicio de 12 periodos contables y un periodo especial. El periodo comprometido, por ejemplo, entre el 1 de abril y el 31 de marzo del año siguiente, debe ser idénticos en cada variante de ejercicio. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos dicho y en esta presentación que ustedes están viendo en este momento. Fíjense, tenemos aquí en el ejemplo una sociedad CO 1000 y tenemos una sociedad 1000, ¿ok? Si tenemos ciertas características que están en la sociedad CO y tenemos otras características que están en la sociedad. Vamos a evaluar primero la moneda. La moneda de la sociedad CO es la misma moneda de la sociedad. Para este ejemplo, vimos en teoría que puedo tener una moneda de objeto distinto y hagamos las monedas transaccionales, que son las diferentes monedas con las que yo puedo realizar transacciones comerciales, registros en el sistema, pero que al final el sistema me va a hacer una conversión de esa moneda transaccional, que pueden existir todas las monedas transaccionales con las que yo puedo realizar actividades comerciales y poder definirlas dentro del sistema para que realice la tasa de cambio y pueda contabilizar, eso sí, en mi moneda local. Para este caso, la moneda local para la que se definió la sociedad es el euro. Esta moneda es la moneda legal con la cual se debe realizar los aspectos contables de la sociedad. Esta misma moneda se definió para la sociedad CO. ¿Qué otro aspecto? El plan de cuenta. Fíjense, el plan de cuenta debe ser el mismo. Es un requisito sine qua non. La moneda, el plan de cuenta debe tener el mismo código para la sociedad que para la sociedad CO. Las variantes del ejercicio. La variante del ejercicio para la sociedad CO es K2, quiere decir que hay dos variantes de ejercicio o dos periodos especiales, mientras que para la sociedad existen 4. Quiere decir que no es un requisito que estas dos se cumplan, ¿ok? Yo puedo tener, en la sociedad, puedo tener 4 periodos especiales o 4 variantes de ejercicio y en la sociedad CO pudiese no tener ninguna.
Entonces, esta variante de ejercicio no es una regla para que se pueda dar esta asignación individual. ¿Ok? Ahora, los periodos contables sí lo son. La sociedad CO y la sociedad financiera deben tener el mismo número de periodos contables. Es decir, si estamos hablando de periodos contables regulares que arrancan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tanto para la sociedad CO como para la sociedad. El número de periodos contables deben ser el mismo. Es decir, si estoy en una sociedad financiera, el periodo 2, si estamos hablando de un periodo regular, hace mención al mes de febrero. Si estoy en el módulo de controlling y estoy llamando al periodo 2, debe ser el mismo mes de febrero. ¿Okay? Esto sí es un requisito sine qua non para que se pueda dar esta asignación. Tienen que estar definidos los mismos periodos contables. Entonces, esto es lo relacionado a lo que es la asignación individual. Vamos a mencionar lo que es la asignación múltiple. También la asignación múltiple es conocida y llamada como asignación multisociedad. De hecho, propiamente en el sistema aparece como asignación multisociedad. Vamos a ver qué nos menciona la teoría con respecto a esto. Se puede realizar una contabilidad de costo multisociedad asignando múltiples sociedades a una sociedad CO. En la contabilidad interna es posible asignar costos a varias sociedades. Vamos a ver diferentes puntos relacionados a este tipo de asignación y vamos a hablar sobre las monedas. ¿Ok? Ahora las monedas bajo el enfoque de una asignación múltiple, donde existe una sociedad CO y esta conlleva varias sociedades relacionadas. Tenemos moneda de la sociedad CO. En la contabilidad de costos multisociedad, las sociedades y la sociedad CO pueden tener monedas diferentes. Se puede definir una moneda de la sociedad CO idénticas a una moneda de la sociedad, y también se puede utilizar una moneda adicional en la contabilidad interna. Entonces, fíjense, bajo este modelo no existe ningún tipo de restricción con respecto a las monedas. Yo puedo tener 5 sociedades financieras con diferentes tipos de monedas y puedo tener una sociedad CO con la misma moneda de alguna de las sociedades, inclusive con una moneda distinta a la moneda de las 5 sociedades. No hay ningún tipo de limitante con respecto a esta asignación. Moneda de la sociedad. En la contabilidad de costos multisociedad, solo puedo elegir una moneda de la sociedad. Si la sociedad asignada tiene las mismas monedas, estas deben ser similar a la moneda de la sociedad CO. Para el caso de la sociedad, la moneda que va a predeterminar o la moneda que va a regir a la sociedad va a ser la moneda local, la moneda legal del país. Por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad que está en Colombia, pues
la moneda que va a regir a la sociedad va a ser el peso colombiano. Si estamos hablando de una sociedad que está en Estados Unidos, la moneda de la sociedad va a ser el dólar americano. Si estamos hablando de una moneda que está ubicada en Venezuela, la moneda de la sociedad será el bolívar. Y de esa forma, cada una de las diferentes sociedades que estén ubicadas en las diferentes partes del país, en las diferentes partes del mundo, disculpe, van a adoptar la moneda que rige a ese país. Moneda de la transacción. La moneda de la transacción es la moneda en la que se contabiliza un documento en la contabilidad interna. De hecho, esto sucede también para la contabilidad externa. Debo tener la moneda local, que es la que rige el país, pero transaccionalmente puedo tener, como lo dije anteriormente, cualquier cantidad de monedas. ¿Ok? Un punto importante allí. Vamos al siguiente aspecto. Ya hablamos de las monedas de cara a lo que es la asignación múltiple. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan de cuenta. El plan de cuenta operativo se usa en gestión financiera y en contabilidad de costos. Cada sociedad puede tener un plan operativo de cuenta específico en el país. Este plan de cuenta se encuentra estructurado de acuerdo a los principios legales que rigen el país. Aunque cada sociedad pueda tener diferentes cuentas, el código del plan de cuenta deberá ser el mismo para todas, y esta es configurada en la sociedad CO. Esto es importante poder hacer un doble clic sobre el plan de cuenta. Si estamos hablando de una asignación multisociedades, yo defino el plan de cuenta. Yo defino el plan de cuenta y le coloco una nomenclatura. Ese plan de cuenta, yo voy a tener un plan de cuenta central donde voy a tener todas las posibles cuentas que van a utilizar las diferentes sociedades financieras. Yo asigno a cada sociedad ese plan de cuenta y voy asignando a cada sociedad las distintas cuentas con las que sus operaciones les permitirá trabajar. De esa manera voy a tener, si tengo 5 sociedades asignadas a una sociedad CO, voy a tener la misma nomenclatura, y esto sí es un requisito que se debe cumplir. Debo tener la misma nomenclatura para cada una de los planes como plan de cuenta, pero el número de cuentas y la cantidad y las diferentes cuentas va a depender a la naturaleza de cada sociedad. Entonces, más adelante, cuando veamos la explicación de esta presentación, voy a hacer ya con un ejemplo lo que acabo de mencionar. Variantes del ejercicio. La variante de ejercicio de una sociedad CO y una sociedad pueden tener diferentes números de periodos especiales, pero el número de periodos contables debe ser el mismo. Esto aplica la misma teoría que para la asignación individual. Una cosa son los periodos especiales, ¿okay? Que puedo tener 1 o 4 periodos especiales en finanzas, y puedo tener 1 o ninguno o varios periodos especiales en costos, en la contabilidad interna, pero los periodos contables desde el inicio hasta el fin deben ser el mismo. Esto sigue siendo aquí en la asignación múltiple un requisito sine qua non. No pudiese tener
no pudiese tener unas sociedades que su periodo contable empiece en enero y termine en diciembre, y tenga otras donde empiece en marzo y termine en febrero. Ese escenario no se pudiese dar. Tienen que tener el mismo número de periodos contables desde inicio hasta el fin. ¿Ok? Y con respecto a las variantes de ejercicio, estas variantes de ejercicio sí pueden ser distintas. Aquí no existe ningún tipo de limitación. Veamos ahora el ejemplo que le acabo de mencionar. ¿Okay? Este ejemplo que le acabo de mencionar, que tenemos en pantalla, muestra una sociedad CO 1000, muestra una sociedad financiera, también llamada 1000, no existe ningún problema que las dos tengan la misma nomenclatura, y tengo una segunda sociedad llamada 2000. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles parámetros se deben cumplir tanto para las sociedades como para la sociedad CO. Entonces tenemos que en la primera, la sociedad CO, la moneda es el euro. Para la sociedad 1000 es euro, pero para la sociedad 2000 es el dólar. Siendo así que no existe ningún tipo de restricción con respecto a la asignación de las monedas entre las sociedades y la sociedad CO. El segundo aspecto, vamos a evaluar las coincidencias que hay en el plan de cuentas. Tengo un plan de cuentas llamado INT. Existe para la sociedad CO. Existe el plan de cuentas INT para la sociedad 1000. Y existe el plan de cuentas INT para la sociedad 2000. Entonces, estamos hablando del plan de cuenta operativo, que es el plan de cuenta central. Entonces, bajo este concepto, este plan de cuenta, la nomenclatura, sí se debe cumplir en las sociedades y la sociedad CO. Fíjense algo, y esto es lo que yo quería para que lo vieran de manera un poco más visual. Yo tengo una sociedad CO, una sociedad 1000, que es la sociedad financiera, y tengo un plan de cuenta operativo INT. Yo puedo tener dentro de este plan operativo, vamos a colocar un ejemplo, 100 cuentas contables. Y en este plan de cuenta que se llama INT, que también es el operativo, puedo tener 150. Quiere decir que tenemos el mismo plan de cuenta, pero tenemos unas cuentas ampliadas para una sociedad y otras no para la otra sociedad. Eso es perfectamente válido y es perfectamente lógico, porque no necesariamente yo voy a utilizar las mismas cuentas que utilizo en una sociedad, porque quizás una sociedad puede tener un giro de negocio distinto a la sociedad que está dentro de la misma sociedad CO. Por ejemplo, podemos tener una sociedad 1000 que se dedica a la comercialización de por ejemplo, alimentos, y podemos tener una sociedad 2000 que se dedica a la fabricación de equipos industriales. Entonces, las cuentas, la naturaleza, las descripciones de las cuentas pueden ser distintas, el número de cuentas pueden ser distintas en una sociedad y en la otra. ¿Okay? Vamos al siguiente aspecto, las variantes de ejercicio. Tenemos en la sociedad CO, K2, quiere decir que existen dos periodos especiales. Existen para la sociedad 1000, existe una variante K4, quiere decir que esta tiene 4 periodos especiales. Y tenemos por aquí una variante de ejercicio K2 que para la sociedad 2000 tiene 2 periodos especiales. En conclusión, la variante de ejercicio
que representan el número de periodos especiales no es una limitante para que se pueda dar una asignación múltiple. Por último, y con punto importante allí, son los periodos contables. Tenemos periodos contables en la sociedad CO, 12 periodos contables, en la sociedad 1000, 12 periodos contables, y la sociedad 2000, 12 periodos contables. Y no solamente, y esto es lo que este comentario refuerza la presentación, estos periodos contables deben ser iguales de inicio a fin. O sea, si estamos hablando que ya tiene 12 periodos contables, tienen que ser desde enero, por ejemplo, hasta diciembre. Entonces, de enero a diciembre debe ser para la sociedad CO 1000, de enero a diciembre debe ser para la sociedad 1000, y de enero a diciembre debe ser para la sociedad 2000. Y esto tiene cierta lógica, porque cuando yo quisiera ver reportes que son comparativos, o cuando yo vaya a listar ciertos reportes en la sociedad CO de contabilizaciones realizadas en algunas de las sociedades financieras, entonces deben hacer mención al mismo mes cuando llamo al periodo. Por ejemplo, si yo coloco periodo 3, quiero ver las contabilizaciones desde el módulo de control del periodo 3, debe leerse y entenderse que nos estamos refiriendo al mes de marzo, para el ejemplo que les estoy mencionando, tanto para la contabilidad interna como para la contabilidad externa. Por esa razón, esta información debe ser igual, debe ser la misma. En la siguiente presentación, ¿verdad? Tenemos, ya lo habíamos visto anteriormente, esto es una sociedad, la configuración de una sociedad CO. Fíjense que dentro de la sociedad CO, bueno, tenemos por aquí el código, tenemos la denominación de la sociedad CO, el tipo de moneda, en este caso se asignó la moneda de la sociedad. Tenemos por aquí el plan de cuenta, ¿ok? Entonces, esto reforzando un poco a lo que mencionaba anteriormente. Este plan de cuenta, llamado CACO, es el mismo plan de cuenta que debe estar asociado a la sociedad, en este caso, a la sociedad que dependa o que estén dentro de la sociedad CO. Eso tiene que ser un requisito primordial. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la variante de ejercicio, CAP 4. Cada vez que vean esta variante de ejercicio, son la variante de periodos especiales que se están definiendo dentro del módulo de costos en la sociedad CO. En este caso tenemos 4 periodos especiales. Sabemos y entendemos que si estamos bajo una asignación multisociedad, fíjense acá, que aquí cuando se define claramente que estoy trabajando bajo un cálculo de costos a nivel multisociedad, quiere decir que yo cuando veo esto dentro del parámetro de configuración de la sociedad CO, ya de primera entrada me queda claro que existen varias sociedades financieras asignadas a esta sociedad CO. Tengo el plan de cuenta, el código del plan de cuenta, que debe ser el mismo para la sociedad CO y para cada una de las sociedades. Tengo la variante del ejercicio, que son los periodos especiales, que no necesariamente van a ser los mismos, ¿ok? Importante definir eso aquí. Y tenemos la jerarquía estándar de centro de costos. Eso lo hablaremos más adelante cuando toquemos el tema número 2, que hace referencia a los datos maestros del módulo de costos. Entonces, estos son algunos de los parámetros que se definen en la sociedad CO. Esto fue toda la presentación.
Espero que haya sido de su agrado, que los objetivos se hayan cumplido y nos vemos próximamente en la entrada de otro tema. Muchas gracias.